Bien, hermanos, les invito a que vayamos a la palabra del Señor, que se encontrará en Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice así las Escrituras. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos brevemente al Señor. Padre nuestro, agradecidos por su palabra, Señor, porque podemos ir a ella y poder ahora entender el Evangelio. Señor, ponga claridad en las ideas, ponga unas mentes dispuestas, oídos espirituales abiertos para poder escuchar y entender su mensaje. Señor, permita que podamos ilustrar aquel mensaje bendito que usted nos ha encomendado proclamar, que es el Evangelio. Ponga instrumentalidad necesaria en nosotros. Señor, denos fervor, persuasión y misericordia para poder explicar con amor las verdades salvadoras. Bendiga este mensaje, se lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, como el pastor anunciaba, este es un mensaje intencionado. Tiene un objetivo claro, y que es predicar el Evangelio de salvación. El Evangelio es un mensaje específico que nos habla de Dios, del cielo, nos habla de Cristo, de su obra, y también de las demandas necesarias para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Y este pasaje que he escogido poder compartir junto a ustedes nos habla precisamente de aquello, del Evangelio, pero de un aspecto quizás particular de ese mensaje evangelístico, que son las demandas. El Evangelio tiene demandas que hacer a cada ser humano, a cada corazón. Tiene un objetivo que es poder salvarnos, pero el Señor nos enseña que seguir a Cristo tiene un costo. Tiene la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de buscarle de verdad, de corazón. No es algo trivial, no es que el Evangelio en un sentido se abre gratuitamente, es ofrecido, hay una oferta bien intencionada de Dios para que creamos en Él, pero también desde el punto de vista externo tiene una demanda para cada ser humano, y eso es el tema principal de este pasaje. Si usted va conmigo a capítulo 9, versículo 57, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Si usted va al texto paralelo que aparece en Mateo capítulo 8, versículo 18 en adelante, se podrá dar cuenta que el Señor estaba a punto de cruzar hacia el mar de Galilea, hacia un lugar llamado Gadara. Por lo tanto, la urgencia de la conversación llegó en un momento que quizás muchos de ellos no se esperaban. Dos discípulos que seguramente frecuentaban las enseñanzas del Señor le hicieron la oferta al Señor de seguirle donde quiera que vaya, pero uno de ellos fue llamado por el Señor. Esta conversación se da en la premura que tenía nuestro Señor de predicar el Evangelio a toda criatura. Su tiempo era limitado, sus deseos y sus viajes eran bien planificados en un sentido, porque obviamente estaba cumpliendo un plan eterno. Justo antes de cruzar, entonces, el Señor se encuentra con estos tres hombres, y muchos de ellos, lo que podemos deducir por el lenguaje al llamarle Señor cuando comienza la conversación, pertenecían quizás al círculo más amplio del Señor. El Señor obviamente no hacía ninguna invitación a seguirle a aquellos que no habían escuchado el Evangelio. Por lo tanto, podemos deducir legítimamente que estos hombres habían escuchado más de alguna vez predicar al Señor. Habían estado en sus enseñanzas, habían estado sentados junto al Maestro escuchando el mensaje de salvación. Estos hombres entonces
Habían escuchado hablar a nuestro Señor Jesucristo acerca de su necesidad. El Evangelio, hermano, nos muestra la necesidad humana. Cristo predicó tantas veces de que somos necesitados, de que necesitamos nueva vida en nuestro interior, de que debido al pecado estamos condenados eternamente y a no ser que el Señor despierte nuestros corazones, no podemos entrar ante su presencia. ¿Cuántas veces habían escuchado a Cristo decir que Él era el Mesías prometido, que tenía una misión, que tenía que llegar a la cruz del Calvario? Probablemente ellos habían reconocido en Jesucristo, debido a sus sanidades, sus milagros, el Mesías prometido, aquel de que las Escrituras habían hablado tanto tiempo. Estos hombres, principalmente uno de ellos, que veremos más adelante, era un escriba, le dijo al Señor que quería seguirle donde quiera que vaya, por lo tanto la decisión tampoco no era pensada, era algo calculado. Había reconocido quizás al Señor como el Mesías prometido, pero había algo que estos hombres tuvieron que enfrentar y que la Biblia no nos da el final de esta conversación. El Señor Jesucristo les presenta solamente el Evangelio, o la demanda más bien del Evangelio, a venir con Él y seguirle. Pero si usted va conmigo hasta el versículo 62, el Señor habla con el último candidato, le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y hasta ahí queda la conversación. No sabemos qué ocurrió después de ello, pero sí podemos saber qué ocurrirá con nosotros cuando escuchemos la misma demanda de salvación. Este es un mensaje personal. Lo mismo que es demandado para ellos es demandado para nosotros. Lo mismo que fue demandado para estos hombres de venir al Señor, arrepentirse de sus pecados, entregar su vida a Él, es demandado también hoy día. Es un mensaje actual, ese es el Evangelio y el Evangelio que proclamamos. Estos hombres entonces tenían muchas cosas en común. Ellos no eran hostiles al Evangelio. Nunca rechazaron el llamado del Señor. Lo que hicieron fue poner algunos obstáculos. Y como usted puede ver en las respuestas que aparecen aquí, al parecer son duras. Son hostiles del Señor, si lo queremos ver. Quizás no es la mejor palabra, pero son respuestas más bien duras de alguien que está deduciendo que enfrente a la demanda no hay una respuesta adecuada. El Señor conocía los corazones. El Señor conocía los corazones de estos hombres, por lo tanto la respuesta fue adecuada al carácter y a la demanda. Por lo tanto podemos inferir las cosas que estos hombres pensaban y obviamente por la respuesta del Señor expandiremos los textos para ver si esa es la condición de alguno de nosotros. Quizás al igual que estos hombres, usted ha escuchado más de alguna vez el Evangelio. Quizás ha entendido que el Evangelio es algo bueno. Entiende en un sentido la santidad de Dios, entiende las demandas de venir ante el Señor, pero al igual que estos hombres, quizás más de alguno de nosotros está poniendo excusas para no acudir al Señor. ¿Cuántos de nosotros lo hicimos antes de llegar al Evangelio? Nos costó porque el Evangelio demanda cosas que naturalmente no podemos hacer, arrepentirnos. Buscar al Señor verdaderamente son cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero en un sentido externo tenemos que ir y acudir al Señor, y esa será la demanda de este mensaje. Le aliento entonces a que pueda escuchar el mensaje de salvación atentamente y poder deducir, quizás es usted, al igual que algunos de estos hombres, está relegando la decisión de venir ante el Señor. Vamos entonces al versículo 57. Dice, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Evaluemos entonces el primer aspirante. Evaluemos si este hombre estaba apto para el reino, es el título de este sermón. La declaración de este hombre es una declaración, creo yo, ¿cierto? Y la mayoría de los estudiosos bíblicos están de acuerdo que es una declaración sincera. No podemos deducir que hay una doble intención en esta aspiración de este hombre que, como ya les decía, estaba cerca del Señor. Él le dijo al Señor abiertamente: te seguiré donde quiera que vayas. Si se fijan, el ofrecimiento es incondicional. No le dijo: Señor, yo quiero que tú me des algo, yo te quiero seguir, pero necesito algo a cambio. Es una declaración incondicional, con iniciativa propia. ¿Cuántas personas escucharon el mensaje del Evangelio en los tiempos de Cristo y ninguno de ellos llegó ante el Señor diciéndole estas cosas? Es meritorio en un sentido lo que este hombre está haciendo. Muchos fueron sanados. Se nos habla la Escritura de los leprosos, ¿cierto? Que fueron sanados. ¿Cuántos volvieron a agradecer al Señor? Uno solo.
Por lo tanto, el Señor, su mensaje no era popular en el sentido de que todos los hombres venían y se ofrecían para seguirle. La mayoría de la muchedumbre que lo seguía estaba dispuesto solamente a buscar o usufructuar de las cosas buenas de nuestro Señor, sus milagros, sus sanidades, el pan que podía proveer. Lo quisieron hacer rey incluso porque había provisto las necesidades materiales, pero este hombre era distinto. Este hombre quería ofrecer su vida al Señor. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Si usted va conmigo al capítulo 8 de Mateo, que nos da luz también de este mismo pasaje, en el versículo 18 nos da a entender que Jesús estaba rodeado de mucha gente y, como ya les decía, mandó pasar al otro lado. Y nos dice el versículo 19, y vino un escriba. El que se ofreció ante el Señor, el que quiso seguirle, era un escriba. Los escribas, hermanos, en tiempos bíblicos eran los teólogos entrenados, eran los rabinos, eran los hombres versados en la Torá, en las Escrituras. Resolvían los litigios de muchos aspectos de la ley del Señor. Estaban a cargo entonces de interpretar la ley, de transmitirla, de copiar y enseñar la ley al pueblo. Los escribas mismos eran maestros de las Escrituras. Y fíjese cómo este escriba habla de Jesucristo, le dice Señor, Señor. Los escribas generalmente eran hostiles ante el mensaje del Evangelio, por lo tanto el mero reconocimiento de Jesús, no como un mero maestro, un rabino, ya le da mérito a esta declaración. Él quería seguir al Señor. Y cualquiera, imagínense ustedes los discípulos que estaban escuchando alrededor, un escriba, por fin uno de los gobernantes de la nación estaba escuchando el Evangelio, por fin alguien que tenía recursos, tenía estudio, alguien que podía darle credibilidad al mensaje, alguien que podía cambiar el rumbo, ¿cierto?, del mensaje yendo ahora hacia los que habían sido hostiles. El Señor simplemente le responde: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vamos a analizar, obviamente, esta respuesta, pero antes de ir a ello, quisiera decirle también que esta declaración sorprendió no solo a los discípulos, sino también a los que estaban ahí. Estos hombres más de alguna vez habían usado tretas para querer sorprender a nuestro Señor, dejarle en ridículo y invalidar sus credenciales mesiánicas. Sin embargo, la respuesta del Señor es sorprendente, es dura, podríamos decir para nosotros. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiso decirle Jesús a este hombre? Con toda su buena intención, con toda su quizás sinceridad, quiso seguir al Señor, pero no había comprendido algo muy importante. Este hombre no había comprendido las implicancias del discipulado. Jesús se dirigió a él entonces diciéndole: el Hijo del Hombre no tiene nada que ofrecerte en esta vida material. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el Mesías, no tiene nada que darte desde el punto de vista material. No tendré dónde recostar mi cabeza, no tendré dónde huir quizás, no tendré dónde poder tener quizás la vida de un rey, de un Mesías, como ellos tenían en sus conceptos judíos, un líder militar, alguien que iba a ser levantado en el pináculo de la nación judía y guiaría a Israel hacia la libertad de los romanos. Eso eran los conceptos que ellos tenían del Mesías. El Señor le dijo: yo no tengo nada que ofrecerte en esta vida. Y lo hace de una manera muy sabia y muy preciosa. Les dice, habla de las zorras, tienen guaridas. Los zorros obviamente eran aves, eran animales carroñeros que vivían en guaridas, hacían sus guaridas en la tierra y no eran muy queridos por los judíos, no eran muy apetecidos, no eran las mascotas de aquel lugar, sino que eran animales carroñeros que a veces devastaban los campos, los huertos, las viñas. Sin embargo, el Señor no está hablando, ¿cierto?, negativamente de ellas, le está diciendo que las zorras tienen guaridas, es decir, tienen lugares definitivos donde quedarse, tienen habitaciones, tienen lugares donde reposar. Al final del día, cuando termine la labor, cuando se acabe, ¿cierto?, la labor de predicar el Evangelio, el Señor le dice: yo no tengo donde recostar mi cabeza. Al seguir al Hijo del Hombre, seguir a Cristo, no te va a traer bienestar material ni tranquilidad desde el punto de vista de lo humano. Por supuesto,
También ocurre lo mismo con las aves, el énfasis es el mismo, las aves de los cielos tienen nidos, tienen lugares seguros de habitación donde poder llevar adelante sus nidos, reproducirse. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tenía nada que prometerle en esta vida. Y ciertamente, hermanos, aquí yo no quiero espantarle a aquellos que están buscando al Señor. No es que servir a Cristo significa vivir per se, ¿cierto?, en la pobreza, porque escogemos la pobreza o vamos a buscar el sufrimiento. No es lo que está tratando de decir la palabra del Señor. Lo que la palabra del Señor dice es que muchas veces en nuestra vida habrá costos que pagar si es que seguimos al Señor. Y el Señor no nos promete bienestar material o prosperidad, puede venir. Usted puede trabajar legítimamente, puede tener dones, talentos, habilidades que son muy bien pagadas en esta vida y puede llegar a tener cierta estabilidad material. Pero ¿es eso lo que el Señor promete? ¿Es ese lo que busca el Evangelio? ¿Es eso lo que busca el mensaje de salvación? Por supuesto que no. El Evangelio lidia con un problema más profundo, que es nuestro pecado. Y no importa lo próspero que podamos ser, no importa la estabilidad que podamos tener, no importa la salud que podamos llegar a tener en esta vida, el problema del pecado debe ser resuelto. Y eso implica que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y evaluar el costo de nuestra salvación. A medida que transcurre la historia, entonces el Señor Jesucristo será rechazado. Más adelante podemos ver que finalmente fue crucificado. Galilea lo expulsará. Gadara, donde va a cruzar, ahora el lugar le dirá que por favor se vaya. Después de hacer un milagro, Samaria le negará el hospedaje y la tierra no quiere a Cristo, la luz del mundo. Eso es lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 1. La luz vino a este mundo y el mundo no quiso, no amó la luz, amó más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, el Evangelio, hermanos, el Evangelio tiene demandas claras y este hombre no lo había entendido. No había evaluado en primer lugar el costo de seguir al Señor. Muchos predicadores antiguos dan este ejemplo. Imagine usted un soldado que quiere enrolarse en el ejército. Y lo que a este soldado le agrada son los desfiles, son los ejercicios, es el uniforme, son quizás los premios que pueda colgar, las medallas. Pero si este soldado no ha evaluado que hacerse soldado implica en algún momento ir a la guerra, entonces no está en el camino correcto. Así a veces pensamos nosotros del Evangelio. A veces queremos las cosas buenas que nos puede ofrecer nuestro Señor. A veces queremos la enseñanza que se nos da. A veces queremos la influencia que tiene la iglesia, los buenos hermanos, las buenas personas que podemos tener a nuestro alrededor. Pero el Señor hace un llamado que tiene que ir mucho más allá de estas cosas terrenales. Por cierto, como ya les decía, hay gloriosa recompensa para todos los seguidores de nuestro Señor, pero esas promesas y esas recompensas nos esperan en el cielo, en la eternidad. En esta vida puede que el Señor nos pida que tengamos que entregar todo por servirle. No se nos dice, como les decía al inicio, que este escriba alguna vez llegó a ser un seguidor de Cristo, no lo sabemos. El texto pasa al siguiente, pero lo que sí sabemos es que todos aquellos que han creído en el Señor, entonces han confiado verdaderamente en Cristo. Este escriba quería vivir quizás la vida fácil, la vida sencilla. No había evaluado quizás que hacerse cristiano le quitaría todos sus privilegios, todas las cosas que él tenía, que había ganado quizás legítimamente siendo un maestro de Israel. Hermanos, no quiero desalentarlos. No, mi intención no es entristecerles con un llamado, ¿cierto?, que no podamos llevar adelante. Simplemente es hacerle pensar, es despertar su conciencia. ¿Es usted o yo como este hombre? ¿Ha escuchado más de alguna vez el Evangelio y todavía sigue dudando? Dudando porque quiere tener cosas de esta vida y seguir al Señor con un pie en el mundo, con un pie en las cosas que nos ofrece este mundo, quizás incluso pecaminosas. Queremos disfrutar al mundo y disfrutar a Dios. No se puede de esa manera. El Señor no tiene nada que ofrecernos en esta vida, pero sin embargo nos puede ofrecer la vida eterna, la salvación de nuestras almas. ¿Es eso suficiente para usted? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha meditado? ¿Eso es lo que vale verdaderamente? Porque el Señor desalentó de alguna manera a este hombre. Entonces, si queremos parafrasear la respuesta de nuestro Señor, es: si quieres una vida tranquila,
si quieres vivir a tu manera, si no quieres tener grandes costos en esta vida, si quieres una vida apacible, el Evangelio no te puede ofrecer esas cosas. El Señor puede ofrecer la vida eterna a todos los que se arrepienten de sus pecados. Este hombre, además, si usted se fija con detalle, no había evaluado su propia condición. Vaya conmigo, por favor, al versículo 57. Dice, te seguiré donde quiera que vayas. Te seguiré donde quiera que vayas. ¿Cómo generalmente son los llamados del Señor cuando la gente venía ante el Señor? ¿Cuál era la actitud de aquel que entiende su pecado? ¿Cuál es la actitud de aquel que sabe que tiene que seguir al Señor, pero no es capaz por sus propias fuerzas? Es la del publicano. Señor, no tengo nada que ofrecer, sé propicio a mí. Señor, ayúdame, ayúdame en mi incredulidad, clamaron algunos. Pero este hombre dijo, te seguiré donde quiera que vayas. En un sentido, este hombre estaba diciendo, Señor, te traigo mis habilidades. Soy muy capaz de seguirte, nada me va a detener. Tengo mi educación, tengo mi entereza moral. Tengo todo lo que hace falta para hacer validar este mensaje. En el fondo, Señor, te voy a hacer un favor, voy a seguirte, porque lo necesitas, porque este mensaje es bueno, me gusta, pero necesitas validación, quizás. ¿Estamos pensando de esa manera, tal vez? A veces pensamos que nuestras habilidades naturales van a hacer que el Evangelio surja de una manera espontánea, ¿cierto? Que el Señor puede usar nuestras grandes habilidades. Si usted quiere venir al Evangelio ante el Señor, tiene que entender que usted es el necesitado. No le está haciendo un favor al Señor. El Señor tiene que transformar su vida. Y a veces venimos así, muchos de nosotros. Personalmente venimos, ¿cierto?, con orgullo, pensando en que nuestro Señor nos ha llamado porque vio algo especial en nosotros, porque tenemos algo importante que darle. Tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Al contrario, el Señor tiene que humillarnos, porque si no nos humillamos, hermanos, no hay lugar para nosotros frente a nuestro Señor. No podemos venir con el orgullo. Señor, tenía que haber dicho este hombre, Señor, quiero seguirte, ayúdame, ten misericordia de mí. No tengo quizás las habilidades, no soy el mejor, pero perdona mis pecados, ayúdame a seguirte. Pero este hombre confiaba en sus propias habilidades, en sus propios conceptos y en sus propios estudios, quizás en su influencia moral. El Señor nos ayude a que si llegamos a nuestro Señor no sea con esta actitud. El Señor de inmediato entonces le dice a este hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo dónde darte estabilidad, no tengo dónde darte prosperidad, si eso es lo que buscas, no tengo dónde darte reconocimiento, no es lo que puedo ofrecer. En esta vida quizás para el creyente va a haber dolor, sufrimiento, pero el Señor sí puede ofrecer el reino. ¿Está apto usted para el reino? ¿Está apto para seguir al Señor? Esa es la pregunta que debemos hacernos. También podemos avanzar ahora al segundo aspirante. Si va conmigo a Lucas capítulo 9, ahora en el versículo 59. Dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El evangelio que es predicado, hermanos, a veces tiene esta demanda. En un sentido, el evangelio es llamar a los hombres a que vengan a Cristo. Sígueme es una llamada común en todas las escrituras. Usted puede ver Isaías, puede ver Apocalipsis, puede ver los grandes pasajes de las escrituras donde el Señor llama a los hombres a arrepentirse. No le dice que los va a perdonar en base a su bondad, los va a perdonar en base al sacrificio de Cristo. Esa es la puerta de entrada a la salvación, Cristo, su obra, lo que Él ha hecho por pecadores como nosotros. Y este hombre, a diferencia del anterior, entiende este mensaje y es parte también del círculo amplio del Señor. Nuestro Señor jamás le hubiera dicho, sígueme a alguien que no entendiera más o menos el Evangelio, ¿cierto? Alguien que no hubiera escuchado su palabra anteriormente. Y esta llamada entonces, a diferencia del anterior, es una iniciativa del Señor Jesucristo. Le dice, sígueme, sígueme. La invitación entonces del Señor es también bien intencionada, es sorprendente. Frecuentemente este aspirante probablemente podemos entender, hablaba bien del Señor, él había escuchado sus enseñanzas y quería también llegar a ser un discípulo del Señor. Por lo tanto, este llamado
no lo pilló quizás desapercibido, no lo sorprendió de alguna manera, pero ya tenía una respuesta preparada. Había un obstáculo que él tenía en su mente, en su corazón. ¿Cuál era? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Las interpretaciones aquí pueden variar, hermanos, pero quizás la que he tomado yo es que este hombre dijo esta expresión porque el padre aún no había muerto. Algunos toman la interpretación de que el padre había muerto. Yo creo que es obviamente la que le estoy diciendo, que es que el padre todavía era anciano quizás, estaba a punto de morir o quizás le quedaban pocos años. Independiente de cuál versión uno tome, la explicación sigue siendo la misma, el obstáculo sigue siendo el mismo. Pero lo que puedo entender en este pasaje es que este hombre quería ganar tiempo. Este hombre le dijo a Jesús, deja que entierre a mi padre, le quedan pocos años. Quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque había algo importante en aquellos tiempos al estar estar al lado del padre. ¿Qué cosa era? Era probablemente la herencia. Este hombre no quería alterar la familia. Hacerse cristiano le podría, cierto, echar a perder ese plan que tenía quizás de ver a su padre fallecer, de terminar las cosas bien y entonces obtener la parte de la herencia que a él le correspondía. En otras palabras, él no quería perder estas cosas que él según había ganado en el mundo. La respuesta del Señor es clara. Si usted va al versículo 60, dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor quiere enseñarle algo importante a este hombre. No está mal quedarse al lado de un padre anciano, no está mal querer cuidar de la familia, no está mal anhelar lo que es justo. Pero si esto implicaba perder la oportunidad de salvar su alma y de seguir al Señor, entonces tenía que desecharlo. Era un costo importante que tenía que pagar. La pregunta entonces que le está diciendo al Señor, ¿vale más tu familia, tu herencia, tus planes que seguirme? En ese momento ciertamente era una disyuntiva. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que seguir a Cristo implicaba perder a veces su familia, perder aquellos lazos amorosos de nuestros seres queridos que muchas veces se oponen al mensaje del Evangelio. Es un costo que a veces tenemos que pagar. La respuesta del Señor entonces es clara. El lazo familiar de la vida terrenal no puede ser superado por el compromiso de seguir al Señor. Y no estoy diciendo, hermanos, aquí quiero aclarar que seguir a Cristo o venir y arrepentirse de nuestros pecados necesariamente implica que dejemos nuestra familia. Por supuesto que no es así. Tenemos lazos familiares, amamos a nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestras familias, pero muchas veces cuando tengamos que predicarle el mensaje, ya no seremos los más entretenidos, ¿cierto? No será una visita tan amigable como lo fue antes, porque querremos que ellos se salven, les predicaremos el Evangelio con amor, pero el mensaje es chocante a veces, es fuerte. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre, si seguirme a mí implica tener que abandonar tus lazos familiares en esta vida, entonces lo vale, porque la salvación del alma es lo más importante para el Señor. Si Él nos está llamando, y si es un costo que tenemos que pagar, entonces tenemos que hacerlo si queremos la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, hermanos, es una pregunta para nosotros hoy en día. ¿Estamos pensando así, quizás? Muchas veces, hermanos, nos pasa esto que tenemos que escoger. Y muchas veces no nos queremos hacer cristianos, no queremos seguir al Señor verdaderamente. Obviamente, si queremos seguirle superficialmente no habrá problema. Venir de vez en cuando, no hablar de Dios para no molestar a nadie. Seguir a Dios, a Cristo, superficialmente no nos generará ningún problema con el mundo. Pero si realmente queremos servirle y amarle y predicar su palabra y predicar el Evangelio, probablemente tendrá costos desde el punto de vista familiar, porque el llamado es urgente. Este hombre quería ganar tiempo en esta vida para no alterar su familia, pero el Señor le dijo, no hay posibilidad de que quieras obtener las dos cosas de esta vida y las cosas espirituales. ¿Estamos aptos para el reino? La pregunta sigue estando ahí. ¿Estamos interesados en seguir a Cristo? Entonces, muchas veces creer en el Evangelio, servir al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, implica tener que dejar lazos en esta vida. Si hemos de seguirle, entonces debemos servir a un solo Señor. Servir al Señor Jesucristo implica muchas veces costos.
Lo primero entonces que debemos aprender es que debemos estar dispuestos a pagarlo si queremos la salvación de nuestras almas. Avancemos entonces al tercer aspirante. El tercer aspirante en el versículo 61 también ahora se presenta ante el Señor y le dice: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Podría ser mala una petición como esta? ¿Podría ser mala que el Señor negara a un hombre que se vaya a despedir de su familia si va a emprender un camino tan difícil? Por supuesto que no. Pero lo que debemos inferir es que era que el Señor conocía los corazones de aquellos que estaban lidiando con Él. No podía tener nada de malo esta petición. Superficialmente parece una muy buena petición, incluso parece legítima. No obstante, fue rechazada por el Señor. Para llegar a una interpretación razonable de este pasaje debemos entender que el Señor podía escudriñar los corazones y discernir los pensamientos. Eso es lo que aparece en Lucas capítulo 5, versículo 20, versículo 22. El Señor conocía los corazones de aquellos que se acercaban. Por lo tanto, la interpretación que podemos tomar de este pasaje es que el Señor entendía y sabía que era peligroso para esta persona volver a sus viejos lazos, porque lo atarían, porque le entregarían argumentos y le dirían: ¿para qué te vas a ir? ¿Cierto? ¿Para qué vas a poder dejarnos? Hay muchas cosas que puedes ganar aquí y allá, quédate con nosotros, te prometemos esto, no nos abandones. Y ese corazón de este hombre, este tercer aspirante, no estaba preparado para soportar esa prueba. La decisión tenía que ser urgente, ahora. Cristo tenía que tener la preeminencia en todo, en ese corazón. Por lo tanto, hermanos, este aspirante, aunque ofrece su lealtad voluntariamente diciendo: te seguiré, estaba dividido y su corazón no estaba preparado para ceder, o más bien cedería a los ruegos emotivos y fervientes de su familia y de aquellos que le tratarían de convencer para que no abandone el mundo y siga a Cristo. A veces ese también es un obstáculo que nosotros tenemos que pasar. A veces los ruegos emotivos de aquellos que nos dicen: ¿para qué vas a dejar esto? Tienes tanto que vivir, ¿por qué no disfrutas esto, aquello? Tienes un don natural, ¿por qué no lo ejerces? ¿Por qué no ganas cosas de esta vida? Eres muy inteligente, ¿por qué no ganas esto y lo haces? Ese camino es muy bueno, te traerá satisfacción, te dará muchas riquezas, te dará quizás lo que yo no tuve, dirán algunos. Pero el Señor sabía que este aspirante no estaba preparado para soportar aquella prueba. Jesús le respondió, si usted va conmigo al versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por supuesto, este proverbio nos entrega más claridad acerca de lo que el Señor le estaba diciendo. El arado, o alguien que comienza a arar, un surco, ¿cierto? En la agricultura, ¿qué característica tiene que tener ese surco? Tiene que ser derecho, tiene que estar bien formado, ¿cierto? Para que los surcos vayan equitativamente avanzando y se pueda ocupar el campo de una manera adecuada. Aquel que mira hacia atrás, ¿cómo va a ser ese surco? ¿Será un surco derecho, apropiado para ocupar el campo de una manera adecuada? Por supuesto que no. Aquel que mira hacia atrás hace el surco chueco, lo hace desviado, no llega al objetivo. Y así es la vida de aquel que elige vivir para las cosas de esta vida. El surco le queda chueco. Tiene una vida, ¿cierto?, que no va en la dirección correcta, no llega al blanco que el Señor quiere que obtengamos. Es una fe superficial, que será ahogada con las pruebas. Es una fe que no alcanzará para soportar las dificultades, la persecución. Es una fe que no nos dará esperanza cuando tengamos dificultades en esta vida. El Señor en su gracia entonces le ilustró a este hombre que nadie puede tomar el arado y mirar hacia atrás. Estamos mirando hacia atrás en esta vida, como quizás la ilustración que se me viene a la mente es la mujer de Lot. Recordarán cuando Sodoma estaba siendo quemada, cuando el Señor ejerció castigo sobre esta ciudad, Sodoma y Gomorra, que le dijo a Lot, le dijo: no mires hacia atrás. En un sentido espiritual, no anheles las cosas de esta vida, no mires hacia atrás, escapa por tu vida. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás. Ella añoró las cosas que había dejado, lo que estaba perdiendo. Así nosotros no podemos ir al Señor si añoramos las cosas de esta vida,
si añoramos algún pecado en particular, alguna relación en particular, si anhelamos algún deleite pecaminoso de esta vida o algún reconocimiento que el mundo pueda darnos. El corazón de este hombre estaba dividido y el Señor le explicó: si quieres tener una fe salvadora, si quieres ser salvo de tus pecados, entonces tienes que ir derecho al blanco que es el Señor. Arrepiéntase de sus pecados, vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que el Señor le quiso decir. Por lo tanto, hermanos, es un mensaje precioso para nosotros. Mi ruego es que usted pueda tomarlo en cuenta. Quizás usted está siendo alguno de estos hombres, quizás estamos dudando, quizás llevamos mucho tiempo escuchando la palabra del Señor y aún ponemos esos obstáculos una y otra vez. El Señor nos dice: es un llamado urgente. Todo es incierto en esta vida, usted no tiene comprada su vida. Salimos de aquí, hermanos. ¿Cuál será nuestro destino? No lo sabemos. Es mejor que el día que el Señor nos sorprenda con la muerte estemos a cuentas con nuestro Señor. Es un llamado, es un ruego. Vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Entréguele su vida, arrepiéntase de sus pecados y obtenga la salvación.